¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Muy buenas noches, bienvenidos, gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos en una emisión más de En Compañía de. En este domingo tengo la gran oportunidad de platicar con un hombre que nace en Chile, pero tiene 36 años ya viviendo en México. Así o más mexicano, él ha hecho su carrera, ha hecho su vida, ha echado raíces, ha formado familia en este país y ha habido muchos trabajos importantes de él, pero dos que han marcado definitivamente el ayer y el hoy de Andrés Palacios. El primero fue un guaruro, ustedes se acuerdan de Pacheco en Amor en Custodia, y ahora el actual Gabriel, un hombre con mucha fortuna a través de Cadena 3, Canal 28. Señor, bienvenido a tu casa, ¿cómo estás? Bien, Gustavo. Me da gusto verte. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo van las cosas? Pues va todo muy bien, va todo afortunadamente muy bien y avanzando con este proyecto tan entretenido de tantas cosas que nos confrontan con retos interpretativos y de estar muy bien documentado. Andrés Palacios, vamos por partes y empecemos por el principio. Naces en Santiago de Chile. Así es. En 1975, eres Tauro. Sí. En el seno de una familia, ¿cómo era tu familia? Pues, bueno, de lo que alcanzo a recordar, pues yo llegué muy chico a México. Mi familia pues, era mi papá, mi mamá y yo. Y, ¿Eres pues, hijo único? Hijo único, sí. Así es, sí. ¿Cómo son los hijos únicos? Digo, porque hay dos vertientes, ¿no? O son o muy consentidos o son muy exigentes los papás con ellos, ¿no? Yo creo que sí se manifiesta la exigencia, ¿no? Porque siendo hijo único, pues uno es el mayor, el del medio, el menor, o dependiendo de la conveniencia en ocasiones Claro, de los padres. Por supuesto. Pero sí creo que la responsabilidad de los padres en cuanto a si uno puede ser muy consentido o muy extrovertido o intolerante o antipático, o estas como leyendas que hay de, es hijo único, entonces ya puede ser que sea muy intolerante o de estos niños molestos, ¿no? ¿Tus papás son chilenos? Sí, toda ¿Ambos? mi familia. Ah, ok, toda tu familia. Sí, toda mi familia. Tengo solamente 3 primos que nacieron en México. Ok, ¿y cuál es el motivo por el cual se vienen a México la familia Palacios? Mi papá es ingeniero civil y él trabajaba en una constructora y lo mandaron a una filial en Tampico. Y en aquella época la situación económica pues de Chile no estaba como muy buena, la mexicana era muy muy atractiva, terminó su contrato y vio la posibilidad de quedarnos aquí como con mayores oportunidades de crecimiento y de tener una mejor vida y de ahí para el Real. Oye, y tú llegas como hijo único, pero también llegan primos tuyos, tías tuyas. ¿La familia Palacios se viene completita de allá o nomás viene papá, mamá y tú? No, mi papá, mi mamá y yo. O sea, eventualmente hubo por parte de mi mamá algunos tíos que vinieron, hubo algunos primos que vinieron por temporadas, de vacaciones principalmente, y algunos que se quedaron a vivir aquí por parte de la familia de mi mamá. Y de ahí es donde yo tengo estos primos que nacieron aquí, que son mexicanos. Ok, ¿y tú te vienes a la Ciudad de México, se vienen a vivir? Sí. Ok, ¿a qué edad? Pues 2. O sea, desde recién nacido, ¿Sí? tú, por 2 años, de edad. ¿En qué colonia vivías? En Mixcoac. Ajá. A la altura de Periférico, donde están unas torres, junto a un supermercado grande. ¿Por el mercado de Mixcoac? No. No. Digamos, en las torres de Mixcoac, que se llama el conjunto residencial de unos edificios rojos. Sí, ya. Ok, ¿y ahí vives hasta qué edad? Como los 6, 7 años por allí. Y ahí entras al kinder, entras en México. Exacto, toda la educación. ¿Y a qué primaria entras? En una que estaba en las... Bueno, está todavía en Las Águilas, que... Entré yo allí de kinder hasta primero de secundaria. Se llamaba el Queen Elizabeth School. Y estaba en Las Águilas. Ahí yo cursé pues todo lo básico, lo elemental, la primaria y el primer año de secundaria. ¿Y por qué te cambias en primer año de secundaria a otra escuela? Nos cambiamos de casa
Y pues bajo la premisa de que la mejor escuela es la que queda cerca, Totalmente de acuerdo. tuvimos también que hacer ahí una reestructura y un movimiento de cambio de escuela que quedaba más cerca de la casa y donde estaban pues mis nuevos vecinos, mis nuevos ¿Y amigos. a dónde de la te infancia. cambias? A una escuela que se llama Webster. Ajá. ¿Y por dónde? ¿En qué zona de la ciudad? Eso es por el Hospital Ángeles, Ajá. del Pedregal, hacia arriba. Un poquito más al sur. Sí, Ajá. sí. Y un poco más al sur, que en aquella época era como casi el sur-sur, ¿no? Sí, era casi, como casi, saliendo de la ciudad, ¿no? Casi, sí. ¿Y ahí qué estudias? ¿Secundaria ya? Secundaria y prepa. Ok. ¿Y eres buen estudiante? Tienes cara de que no. Exacto. Tienes cara de que no. Creo que de más niño era buen estudiante hasta que, pues sí, descubre uno pues, la fiesta, las reuniones, Las chavas. el reventón, las amigas, o sea, todo esto de... O sea, pero eso es como en las primarias, cuando eras bueno, ¿no? Claro, ya como entrando a la secundaria... Como en la secu es cuando se descubre eso, Es ¿no? cuando ya, exacto. Pasa como el orden y la disciplina de la escuela a quinto plano. Pero sí pasaste. Sí, no. Creo que también era esta consigna de poder como echar mucho relajo, de pasarla muy bien, pero también tratando de tener muy buenas calificaciones, que era como con lo que yo compensaba los permisos o que si me daban chance de salir de viaje o en fin, de reventón en general era como la parte de las fiestas. Era mientras yo cumpliera con mis obligaciones de la escuela, que era pues, tener calificaciones aceptables, ¿no? Ajá. Todo iba bien, pero es cierto. Creo que de pronto uno baja el rendimiento porque la prioridad se vuelve pues la la pachanga, las lo social, chavas. exactamente, y todo eso. Oye, y el deporte también le pegaste, ¿no? Pues lo que pasa es que en mi primera escuela nos daban clase de gimnasia olímpica, de natación, de fútbol americano, y eran clases que eran igual de importantes como matemáticas, ciencias naturales, inglés y todas estas cosas. Entonces, no había como de que fuera una Optativa. cuestión optativa, exacto, era completamente obligatoria. Entonces, creo que eso también hizo que pues, tuviéramos una cierta formación de entrenamiento físico y sobre todo una disciplina, porque son deportes de muchísima disciplina, que una duda, un error, pues pueden generar una consecuencia pues, garrafal. ¿Y para qué fuiste bueno? O sea, ¿para qué destacaste dentro de esos deportes? La gimnasia olímpica y la natación creo que fue como lo que más. Natación, hasta la fecha creo que todavía puedo bajar. ¿No bien. te ahogas? ¿No me ahogo? Ajá. No nada, perrito. No. O sea, cuando uno nada bien es cuando uno está en la alberca y te dicen, ven, entonces empieza acá, ¿no? Ajá. Nada. Pero ya cuando empiezas de, no, este güey no nada. Sí, ¿no? o de aviéntenme un salvavidas con una cuerda, ¿no? Sí. Y de la gimnasia olímpica no era de los mejores, tampoco era de los malos. La cosa es que yo fui muy grandote. Entonces eso era perjudicial. Porque entonces las medidas de los aparatos ya uno ¿Cuánto no... mides? ¿1,80 y tanto? 1,86. Sí, es muy alto para eso. Y desde niño fui muy grandote también, entonces eso provocaba que fuera, pues, complicado. Oye, y ahora me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que más te gustó de ser hijo único y qué fue lo que más te chocó? Déjame hacer una pausa comercial, regreso. Andrés Palacios, qué responsabilidad. El mal humor de los papás contra uno y también los premios y los regalos pues, para uno, ¿no? Venimos. La presencia estelar de Andrés Palacios en compañía de... ¿Eres Palacios qué? Díaz. ¿Y no tienes otro nombre? Patricio. Patricio Andrés. Andrés Patricio Palacios Díaz. Andrés Patricio Palacios Díaz. ¿Y por qué utilizas como nombre artístico nada más Andrés Palacios? Porque toda mi vida siempre fui Andrés Palacios Díaz. O sea, el Patricio era como, no sé si de estas como tradiciones de por el padrino del bautizo, de que mi padrino se llama Patricio. Entonces, como que nadie decía Andrés Patricio. ¿Ni tu mamá cuando se enojaba? Eventualmente, pero era rara vez. Cuando las jefas, Andrés Patri... Sí, ahí uno dice, chin, ya me cayó encima la caballería. Ya llevo bronca. Sí, ya rompí algo. Oye, ¿qué es lo que te gusta de ser hijo único? Digo, porque es una condición que no vas a cambiar, que nunca pudiste cambiar y con la cual tuviste que vivir, ¿no? Sí, bueno, en el futuro se modificó, ya te contaré más allá, pero a mí me pasó algo que aprendí como a
a desarrollar la necesidad de compartir, ¿no? De compartir como hacia afuera, a mis compañeros de la escuela, a los vecinos que tenía en la cuadra. No se me dio, no sé si por mi personalidad o por la educación que me dieron mis padres, de que no fui como que todo para mí. Esta cosa del niño consentido de que todo es para uno y no comparto y no presto mis juguetes y no nada, al contrario. Creo que tenía esta cosa de con quién puedo jugar. Entonces era de, pues vamos a jugar con los vecinos que tenía en la cuadra y con esta necesidad de compartir y de aprender que por ejemplo, que las peleas y los conflictos que yo veía entre mis amigos y sus hermanos, pues uno desarrolla como cierta rivalidad o a lo mejor como un entrenamiento de peleas, claro, que se preparan a lo mejor ahí para la vida. Pues yo aprendí que mi lucha no estaba en casa, sino afuera de mi casa. Entonces también había como esta consigna de aprender más. Siempre fui como un niño muy curioso de saber, de aprender cosas, de conocer de qué va esto, porque fui como muy preguntón. Oye, ¿y nunca le reclamaste a los papás? Porque yo he escuchado a varios hijos únicos que le dicen, claro, como nunca tuvo un hermano, ¿verdad? Por supuesto que reclamé, sí, claro. Y reclamé porque pues mis papás tenían hermanos y hermanas, mis amigos de la escuela todos tenían hermanos y hermanas, y familia cercana. Y la condición de ser extranjero y de pronto decir dónde están mis abuelos, mis primos, mis tíos, o sea, no hay nadie. Estaban claro, pues, todos en Santiago. Entonces había como esta necesidad, sí, de bueno, creo que me merezco un par de hermanos o algo, ¿no? Y claro, siempre me tiraron a loco, luego se me quitó el asunto de por capricho y por que era lo que veía con los demás de querer tener hermanos. Oye, y en el terreno sentimental, en esa secundaria y en esa prepa, porque bajadas calificaciones por ahí había las chavas, ¿no? Pero pues sí había reciprocidad, sí había novia y todo eso. Sí, fui bastante noviero. Fui noviero y creo que noviero sensato, porque ahí también aprendí que se valía que de pronto estar en una relación y que pues por supuesto que se vale que te pueda gustar a alguien más. Entonces siempre tenía como esta consigna de, híjole, pues ya no se armó, porque creo que nunca se me dio esta cosa de tener 2 o 3 al mismo tiempo. Creo ¿Nunca en tu vida? Nunca en mi vida. Nunca. O sea, tienes 38 años de edad, Andrés, ¿nunca has andado con 2 chavas a la vez? Al mismo tiempo, no, nunca. Creo que soy tan malo para mentir, o sea, me notaría que hay gato encerrado. Entonces... Oye, pero ha estado cerca el asunto, ¿no? Así, sí. Por ejemplo, ¿sabes qué? Me caes gorda, tronamos, te volteas y le das beso a otra, o no. Por eso, es así, creo que eso era lo que correctamente me salvaba. Ajá. ¿No? Que decía, bueno, cada quien su lugar, su espacio y su tiempo, y en efecto, si ya las cosas no iban bien en una relación, pues trataba de ser sensato, leal, ¿no? Y congruente, y decir, bueno, no sé, sí me gusta alguien más, así que... Andrés Palacios, entiendo que estudiaste mercadotecnia. Publicidad, ¿en dónde? En el SEC. En el SEC, Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación. Así es. Oye, ¿la acabas? Sí. O sea, el licenciado. Así es. Okay. ¿Y qué haces actuando? Sí, buen punto. Sí, no, o sea, pues, porque hubieras empezado, se truncó la carrera, pero pues acabaste, ¿no? Bueno, desde los 7 años más o menos, en esta escuela, en donde iba en la primaria, en el Queen Elizabeth, donde compartí también pues escenario con otras personalidades que también estudiaban allí. Por ejemplo, Sergio Bonilla. Ajá, el hijo de Héctor. De Héctor, perdón. Sí, sí es. Es igualito a su ¿Qué papá. tal? ¿Qué tal? Sí. Es idéntico, lo clonó. Sí, lo clonó, es cierto. Por no decir... Sí, como decíamos antes. Sí. Dejémoslo, lo clonó. Sí. Nos hacían al final de cada año una demostración, que era este montaje de teatro donde pues tocábamos las matemáticas vistas desde un cuento. Entonces había que narrar un cuento clásico y pues mezclábamos ciencias naturales, inglés, matemáticas, educación física, y era como una especie como de exposición que era meramente una obra de teatro. Y a mí me parecía muy atractivo y muy entretenido el poder estar allí captando la atención, porque claro, creo que sí fui un niño llamador de atención.
Y que me encantaba, ¿no? Esta cosa del disfraz, que si Pinocho, que si el Príncipe Azul, que si los enanitos de Blancanieves, que si estas cosas. Y de ahí fui como desarrollando mucho el gusto y el placer por estar allí. Claro, visto desde el juego. Nunca me lo tomé como tan en serio hasta que fui creciendo y me di cuenta de que, oye, esto es una cosa seria, es una carrera. Pero entra esta letanía como muy comercial de muchas educaciones o criterios donde se cree que la actuación o el entretenimiento no es una carrera seria. Claro. Donde se toma como algo secundario porque uno no pudo estudiar, porque uno no era bueno en las matemáticas. Porque le gustan las cosas fáciles, cuando no es nada fácil esto. Exacto, ¿no? o porque de pronto que si la chava está bonita, pues tiene que ser o modelo o actriz, ¿no? No, ¿cómo puede ser médico? O sea, en fin, ¿no? Estas como, pues, mitos y leyendas que de pronto hay. Y dadas esas circunstancias de las cuales fui víctima de alguna manera, esta cosa de, pues bueno, es que tienes que ser arquitecto, ingeniero, abogado, médico. Por parte de tus papás. De mis papás y del entorno y de la sociedad y como de muchas cosas. Era esto de, pues, sí, entiendo el punto, pero ¿por qué no? Entonces lo que a mí me pasó fue que terminé, digamos, como con estas obligaciones en un agradecimiento a mis padres. ¿Por qué? Pues porque, pues, primero que nada me dieron la vida, me educaron, me frecuentaron, me apapacharon mucho, me viajaron, o sea, me hicieron como tantas cosas que yo de pronto me sentía como muy en deuda. Entonces a veces el llegar a estos objetivos o metas de estudios eran de alguna manera para ellos, aunque era 100% redituable para mí, pero el beneficio o el... Había un compromiso con ellos. Exacto, era como de, se los debo. Y al final de cuentas, bueno, entré a estudiar esta carrera y simultáneamente audicioné para entrar a estudiar actuación. No le dije nada a nadie. Y entonces yo me dividía ¿Dónde? en el CEFAC. Que es la Escuela de Actuación de TV Azteca. La que tenían antes, que antes era el Centro de Formación Actoral. Ahora ya tiene otra estructura, ahora se llama CEFAT. Oye, ¿y en qué generación fuiste tú? En la tercera. De esas primeras generaciones salieron gente que pues está como importante a nivel cuadro, a nivel actuación, ¿no? De las primeras 3 por lo menos, ¿no? Hasta la 5, 6, es que no me acuerdo exactamente cómo... Sí, no, bueno, ya aparte había... Tal cual, y digo, y también ya llovió, no entremos en detalles del tiempo, pero... Hubo unos que se brincaban de generación en generación, ya, cosas así, ¿no? Pues yo fui de esos, porque de pronto me llamaban a trabajar y yo decía, es que me falta el taller de especialización actoral de Héctor Mendoza, entonces regresaba. Pero que me faltó lo de análisis de texto con Jimena Escalante, pues que me regresaba. Y siempre trataba como de regresar a la escuela porque me daba una cierta como inseguridad no terminar como el programa teórico técnico. Entonces eventualmente regresé. Entonces, bueno, de mi primera generación pues es Ana Serradilla. De mi segunda generación de alguna forma, Adriana Lubier, por ejemplo, Irene Azuela, Daniela Schmid. De la que siguió fue Paola Núñez. Digo, y muchos más, pues, pero así como muy característicos o representativos de aquella época, ellos. Ok. ¿Y por qué TV Azteca y no Televisa no lo habrán aceptado? Con esto regresamos. Él es Andrés Palacios. ¿Y por qué en la Escuela de Actuación de TV Azteca pues está ahí como el SEA, ¿no? Que pues, como que es muy famoso. Yo como nunca soy actor, pero bueno, los veo, ¿no? Bueno, pues curiosamente, de todos mis amigos de la infancia, que hoy por hoy son figuras públicas, todos eran del SEA. Entonces mucha gente pensaba que yo era uno de los alumnos del SEA, porque además siempre estábamos metidos en la bola y en el reventón. Pero un día haciendo un análisis... ¿Quién es? Pues está, bueno, Roxana Castellanos, Arad de la Torre, Mauricio Barcelata. Gente muy decente todos, Eugenio Bartilotti, Araceli Arámbula. Los quiero, en fin, a todos, los quiero a todos esos, No, y nos podemos echar un montonal
El Bartilotti, qué talento. Qué talentazo, bueno. Un tipazo. Sí. No, y te digo, y podríamos echarnos un programa entero de... Nos faltarían dedos para contarlos a todos. Y yo siempre admiraba esto de que ellos estaban estudiando en el CEA y que estaban allí, que hacían los corporales, estos famosos, donde yo iba siempre a verlos y era increíble. Y entonces eran como mis hermanos mayores, ¿no? Aunque éramos de la edad, eran como los que ya hacían cosas y salían en novelas y series y teatro y cosas. Pero entonces la cuestión es que en aquella época el CEA, bueno, no sé cómo sigue siendo, cómo sea ahora, pero en aquella época el CEA implicaba el plan de estudios que eran 3 años y era todo el día. Sí, he oído eso. Y lo que tenía el CEFAC era que eran 2 años y medio y era medio tiempo. Entonces yo ahí vi también como la brecha para poder hacer esta carrera universitaria con perfil de seria, que porque pues esta cosa de que la actuación era el hobby, poder combinarlas. Entonces yo estudiaba actuación en las mañanas y en las tardes me iba a la universidad a estudiar publicidad y mercadotecnia. ¿Y alguna vez trabajaste en publicidad y mercadotecnia? Yo creo que tener una carrera de publicidad y mercadotecnia y siendo tu actor, pues lo puedes emplear en tu proyecto que eres tú mismo, pero aparte de eso, algún día estuviste en una agencia, armaste una campaña. Digamos que lo hicimos durante la carrera, o sea, siempre los exámenes finales eran prácticas. Esos. Hazme una campaña, o sea, casi era una pecera de estas de bola de vidrio con un producto, una marca, un servicio y al azar. Entonces salía, no sé, montacargas, marca tal, hazme la campaña, tu presupuesto es este. Entonces había que hacer una estructura de las pautas publicitarias para televisión, para radio, hacer incluso los comerciales para los dos, la sesión fotográfica, el shooting para el espectacular, la de revista, el parabús, el POP, en fin, todo eso, y al final nos evaluaban. ¿Y estás de acuerdo que ya cambió todo eso, no? Porque ahora una de las prioridades son las redes sociales y el internet. Así es. Y en nuestra época no había, compadre. No había, en efecto, no había. Entonces ahora también es otro medio. Es otra especialidad. Así es. Qué fuerte. Y en unos cuantos años, ¿no? Bueno, algunos años. Exacto. Sí. Un par. un par de añitos. Oye, pero ¿cuándo es cuando le dices a tus papás, bueno, aquí está el título, ya soy licenciado en publicidad, pero ya me llamó de telenovela? ¿Cómo estuvo el asunto? Ellos como que sabían que eventualmente hacía cosas, ¿no? Que yo les decía, pues es que me hablaron, entonces pues voy a salir un par de capítulos en tal proyecto y pues bueno, de ahí voy a ahorrar para comprarme mi coche o para irme de vacaciones o qué sé yo, para mis chicles. Para poner mi agencia. ¿No? Sí, claro. Seguramente alguna falsa esperanza les di tal vez. Pero cuando pues todo fue avanzando y de manera bastante favorable, porque mi primer proyecto pues sí fue prácticamente de árbol, ¿no? Este recurso fue? Que usamos de Sales de Árbol 4, pues prácticamente... O de Río 9. Ajá. O de Banca 3, ¿no? Exacto, sí. Fue un proyecto que se llamó Romántica Obsesión, donde Juan Manuel Bernal era el protagonista con Ana Claudia Talancón. Y me dieron un llamado de policía, yo salía de un policía. Literalmente, una escena donde solamente se vieron mis pies corriendo así, atrás de una sala en una situación crítica. Obviamente tú ibas todo con el outfit, te vestiste todo el maquillaste. Todo el kit, y claro, por supuesto, y con todas las ganas del mundo, y esperé todo el día. Ya no me importa esperar todo el día, es como mi primera oportunidad. Y León Michel era el que hacía el Policía 2, éramos Policía 1 y Policía 2, me acuerdo perfecto. ¿Y tú eras el 2? Sí, seguramente, porque León era más conocido en aquella época que yo, seguramente yo era el 2. Y nos daba mucha risa. A la fecha nos acordamos y nos morimos de la risa. ¿Te acuerdas cuando salimos de Policía 1 y 2 y que solo se vieron nuestros pies? ¡Qué chulada! Y entonces, bueno, ¿qué quiero llegar con este antecedente? A que me tocó una como situación de avance muy paulatino. No fue algo que me cayó así como... O sea, poco a poco. Imagínate, de pasar corriendo a de pronto aquí está la carta, tienes una historia con este personaje, en fin, y de ir avanzando, teniendo la posibilidad de estudiar y de eventualmente trabajar. Oye, en muchos lugares se van haciendo equipos, que pues un productor le gusta tu trabajo, entonces te empieza a llamar, o que un ejecutivo ve que tienes futuro, te empieza a apapachar.
¿Pasó contigo esto? Sí, ¿Quién? Fides Velasco. Fides Velasco, productora. Productora, sí. Ella fue la primera que pues aventó el paquete conmigo para hacer un personaje protagónico, donde yo había audicionado para ese proyecto, pero con un personaje de soporte. Y por algún motivo terminé siendo como muy apoyado por la productora, por el canal. ¿Estabas hablando de Amor en Custodia? No, de las Juanas. De las Juanas. Y de la protagonista, que eras Álvaro Matamoros ahí. Así es, exactamente. Ok, yo no soy mucho de telenovelas, o sea, no sé si por mi edad, por lo que tú quieras, no soy muy no soy telenovelero. ¿Qué pasó con las Juanas? ¿Cuál fue el futuro? O sea, ¿cuál fue el futuro mediato e inmediato? Porque yo me acuerdo de ti en Amor en Custodia, que si fue un hit seco. Sí, eso fue. Es un hit seco de TV Azteca. ¿Qué pasó con las Juanas? ¿En qué horario pasó y cómo te fue? Las Juanas era una novela, un remake de una novela colombiana. Qué raro, no se da eso. Donde O sea, el horario era a las 7. Era esta producción de Fides Velasco, donde el formato o estilo, digamos, era de realismo mágico, que era como la exploración, el experimento de hacer esto. Me proponen a mí, y la que es mi verdadera madrina, porque fue la que dio el visto bueno ahí en ese proyecto, fue Ana Serradilla. Porque de pronto pasa esto, ¿no? Que cuando uno ya es una figura pública reconocida, respetada, con experiencia, a veces les preguntan, oye, ¿te interesa esta persona o este actor o esta actriz? Y dependiendo, ¿no? A veces de la misma química, uno dice, oye, pues si me gusta, no me gusta y demás. Y yo sé que Ana fue la que me dio ahí la patada de la suerte para que yo entrara a ese proyecto. Muy bien arropado por el resto de la parte técnico-administrativa. ¿Y cómo nos fue? Pues nos fue en nuestra apreciación, bien, que era lo de la calle, cuando uno iba al supermercado, esta cosa de no nos perdemos la novela, está muy bonita, no le hagas esto, la otra no te quiere, y esta dinámica muy especial. ¿Se puede? Oye, Álvaro, qué bueno que llegaste porque ya andamos necesitando un hombre aquí, mijo. Mira, falta de uno y llegaron 5. Qué bueno, porque aquí hay mucho que hacer. Órale, a trabajar. Ven, acompáñame. ¿Trabajar? Ven para acá. Ándale, camina. ¡Ey! ¡Nenas! Acá está la chamba. Porque a eso vienen, ¿no? A trabajar. Entra. ¿De qué se trata esto? ¿La honrada? ¿La honesta, Juana Valentina? Ya sacaste el cobre, ¿no? ¿Por qué esta burla fue idea tuya? Yo no veo que ninguna de las demás sea capaz de hacer algo sin tu autorización. ¿Qué sigue? ¿Salir a la calle gritando? ¿Burlándote de que mi mamá tuvo que pagar los platos rotos? ¿Por qué? Por tener el pecado del apellido Matamoros. ¡Contéstame! ¡Contesta! La carta que estaba pegada en todos lados debe haber sido firmada por una sola persona. Ajá. Tu madre. Y creo que hicimos un proyecto muy, muy bonito, porque era esta cuestión de explorar el realismo mágico, donde, por ejemplo, no sé, había un personaje que hacía Cintia Vázquez, que era mi pareja, donde el problema... Pero, tu pareja nomás en la novela. Sí, solo en la Porque novela. andabas en aquel entonces con, recuérdame, ¿cómo se llama esta chava? Es que ya ni me acuerdo de Actriz también. ¿Con cuántas actrices has andado? ella. Híjole. ¿Muchas? Pues sí, varios. Ah, bueno, son caballeros, 5 nombres. No, jamás. Bueno, No. 3. Pero fueron públicos, ¿no? Bueno, pues no, creo más bien tenían como potencial para sobresalir. No, y pero no luego- fue público los noviazgos. No, traté como de siempre ser bastante O sea, discreto sí. y que no se nos fuera a ir como el foco como para otro lado. ¿Y qué más? Y después con las Juanas. Sí, es que quiero llegar como al punto donde me tocó hacer una especie de taller de actuación, porque mis padres eran Margarita Sanz y Fernando Luján. Entonces había una responsabilidad Bueno, gigantesca, porque decía, con la mano en la cintura me mandan a hubieras volar. pagado. Por eso decía, pues estuve becado. O sea, hubieras pagado por Claro. estar con Luján y con Margarita, ¿no? Así es. Trabajando.
Y era una... ¿Fueron generosos ellos? ¿Te enseñaron? Son lo te máximo. daban... Son ¿Compartían? Son lo máximo. Cada quien en su estilo, pero el común denominador es de una generosidad sin límite. Y de una diversión también, porque cómo nos reíamos. Oye, veo que has hecho 4 películas, ¿estoy en lo correcto? Entre Valiente, Campeones de Lucha Libre, ya, sí. Amor a Primera Vista, Sí. y luego película conmemorativa del Bicentenario de la Independencia. Sí. ¿Se te ha dificultado el cine? Porque hay una teoría que me parece una gran estupidez a mí. Es que los que hacen televisión no pueden hacer... Pues, ¿por qué no? Es cierto. Hay como una leyenda que a mí me tocó padecerla, donde fui convocado a, no sé, a varias audiciones para películas, y en ocasiones me decían, pues gracias por participar y pues deja tu foto sin teléfono y nosotros te avisamos. Claro. Y había otros momentos donde yo pues me sentía muy bien, o por lo pronto encontraba cosas y había como una buena empatía con el director de casting, y de pronto me decían, ¿sabes qué, Andrés? Sí, tienes lo que estamos buscando. Y decía, bueno, cerremos el casting entonces, pues mucho gusto, ¿no? Bienvenido a bordo. Y sí me llegaron a comentar que el problema era que tenía mucha tele. Entonces decía, ¿cómo es eso? Explícame, ¿cómo es que tengo mucha tele? Si la gran mayoría de los actores del cine, del teatro y de donde me digan... Buscan hacer tele. Y han hecho, porque lo buscan o por accidente o por necesidad o por casualidad o por el motivo que sea, muchos han hecho televisión. Entonces de pronto decía, y si sí es mucha, ¿por qué tendría que generar un problema? Claro. O sea, yo te lo pregunto realmente por ignorancia, desconozco cuál es el parámetro o si el antecedente o el pretexto va a ser, tienes mucha tele, ¿para qué me hablaron? ¿Para qué me convocaron al casting de entrada? Oye, ahora hago una pequeña pausa comercial y regreso con un tema que me parece torale en este asunto. Hay ocasiones que muchos artistas que se consagran, porque bueno, yo no entiendo la palabra consagrar, pero pues hablamos de Demian, hablamos de Chema, hablamos de Gael, hablamos de Diego, hablamos de Cuno, ahora reniegan de la tele. Yo creo que es de bien nacido ser agradecidos, se los he dicho a ellos también. Regresamos con esto y regresamos también con Amor en Custodia, regresamos con Fortuna y él es Andrés Palacio, estamos en compañía de él, venimos. Ni siquiera creo que sea necesario, porque en cuanto te vea la cara se va a asustar y se va a regresar. God damn it, Frank! You're going that way, and that's an order, okay? Yeah, I'm going that way. Mexican piece of shit. Estamos platicando con José Andrés Palacios. Andrés, tú eres un cuate que ha dedicado su vida a esto de la actuación y pues comes de la actuación, y tus hijos comen de la actuación y haces series, y haces telenovelas, y has hecho teatro. ¿Qué opinas de compañeros, digo, muy cotizados y muy reconocidos, que pues ya hasta les da pena hablar de cuando hicieron televisión? Dicen que no vuelven a hacer televisión. Pues también está como feo esos asuntos, ¿no? Yo hasta que no hice una película entendí muchas cosas. Yo creo que desde muy afuera, desde muy de barrera, caí en esta cosa de emitir como una especie de juicio que después la vida me enseñó a través de las interpretaciones que he hecho, que cada quien tiene un proceso muy distinto, o sea, como que sí, efectivamente, entrar como que todos en la misma bolsa es bien, bien complejo y claro, prácticamente imposible. Pero sí entendí una cosa, las películas pues tienen esta virtud de que uno conoce el guión de principio a fin. Entonces uno sabe, interpretativamente hablando, qué va a pasar. Por lo tanto es mucho más
¿Qué decir? No sé si decir fácil de abordar el personaje, de interpretar, de ensayar, que dura probablemente un rodaje pueda durar 2 meses o 3 meses. En fin, creo que a veces el choque que hay de esto de ahora que los que hacen cine no quieran hacer tele, puede ser porque, según yo, por el tiempo. O sea, las telenovelas duran a lo mejor mucho tiempo. A lo mejor un año, ¿no? No se tiene los guiones del todo. O sea, nos puede pasar a todos que en este momento el personaje es un abogado y llega una hijuela y dicen, ¿sabes qué? Se tropezó. ¿Qué es una hijuela? Perdón, hijuela es una escena que no está en el libreto y que llega como para insertarse entre medio del capítulo, para justificar un antecedente que próximamente generará una consecuencia. Okay. Se llama hijuela, que supongo que viene como de hijo. Pues quién sabe de qué venga, pero ahí está, ¿no? La hijuela. O sí, o de hojuela, de hoja, o de maíz, quién sabe. Bueno, la cosa es que puede llegar este guión, esta hijuela, diciendo que ahora ya no es abogado el personaje, o ya no tenía tal enfermedad, o tenía tal objetivo, y cambia por completo. Y de pronto es como, ¿cómo le hace el actor para justificar de manera verosímil ese cambio? Entonces a veces hay que estar como rotando por muchas cosas y uno se azota y está en la intensa de chin, pero es que yo venía contando la historia para allá y ahora resulta que es para acá de manera muy abrupta, entonces uno tiene como... ¿Con ese conflicto? Pues, sin conflictos y azotes, ¿no? Porque también creo que los actores tenemos la consigna de donde estemos trabajando de resolver en escena. Y finalmente hay que hacer lo que dice el productor que se haga, ¿no? Y que además si uno está contratado para eso, pues también, ¿no? O sea, a lo mejor eso no va a evitar el conflicto, pero sí creo que si uno no puede, si bien es cierto, uno no puede cambiar el sistema o el entorno, uno puede cambiar a sí mismo, ¿no? En la actitud, en la manera de enfrentar la situación y de ser parte de la solución y no el problema. Oye, Andrés, y cuando llega Amor en Custodia con Margarita Gralia, Sergio Basáez, corrígeme si caigo en imprecisiones, Paola Núñez y tú, tu vida cambia. Totalmente, sí. O sea, tu vida da un giro de 180 grados porque ser un actor, porque no es que no fue nada, es un actor poco conocido, no tan conocido. Prácticamente desconocido. O sea, prácticamente desconocido. Te das un cuate muy conocido, ¿no? Y las cosas cambian. ¿Quién dice, este muchacho sí? Uf, qué buena pregunta. Lo que sé es que fue una coproducción con Argentina, porque el guión original es argentino. Y se hizo en aquella época una coproducción con Argentina, entre otras producciones más. Y tengo entendido que se hizo con la dirección de casting y talento de Telefe y de TV Azteca. Y llegaron a esa conclusión, me parece que a través de una foto. O es lo que me contaron, porque también luego uno le cuenta cosas así, y no necesariamente quiere decir que sea real. Perdido. Pues porque la versión que tengo es esa, que me vieron en una foto y dijeron, pues este muchacho nos gusta, ¿no? Este cuate puede ser. Siempre he mantenido el lugar que me pertenece. Has sido tú la que ha traspasado todos los límites, Barbarita. ¿Qué? Pero es bien mal. O sea, yo nunca me he acercado a ti en otra onda, ¿ok? Bueno, en ese caso te puedo recordar la vez del rancho que tenías miedo y que te fuiste a meter a mi cama. X, ¿ok? No me cambies el tema. Si yo te estoy pidiendo que te ubiques es porque te estoy protegiendo, ¿ok? Porque te quiero cuidar, no quiero que mi mami te corra por agredir a mi novio. Entonces, para la próxima vez, dile al pelo del lote que le baje, que se calme, porque a la próxima yo lo saco a patadas de la casa. La cosa es que yo no estaba en México, yo estaba negociando para Telemundo. Ajá. Terminando Las Juanas, yo me fui a vivir a Miami. Ajá. Y en ese inter fue donde me buscaron a decirme, es que ya eres tú. ¿Y qué dijiste tú? ¿No, pues ahora no o qué? No, yo nunca digo no. Yo siempre digo, vamos a platicar. Vamos a ver, véndeme la idea de qué se trata, de qué va, cuánto tiempo, en fin. Todas estas cosas, porque sí creo que el tiempo va pues, provocando inevitablemente una cierta madurez, o por lo pronto, si no es madurez, porque sé que en muchas cosas puedo ser inmaduro. Pero es más maduro que antes, eso sí nos queda claro. Sí.
Hay cosas que abordo como adolescente todavía, Sí. que digo, a ver, Andrés, ya pasó el tiempo, ya ponte las pilas. Pero sí como de estas cosas de mucha responsabilidad. Hay que decidir en función de un proyecto, de una interpretación, un personaje, un horario, de un patrocinio, de muchos elementos que uno considere que son positivos o favorables. No necesariamente quiere decir que uno tenga la certeza, pero que eso sea el motor para tomar una decisión, me parecía importante. ¿Y qué pasó? Que regresé, evalué, vi las cosas y las situaciones y dije, bueno, no está mal. Y me parecía como muy atractivo trabajar con mi compañera de banca que era Paola. Aparte buena tipa, ¿no? Ay, bueno, yo así de mis favoritas. Oye, y la vida cambia porque te conviertes en mega ultra popular. Sí. Sí. O sea, y Basáñez y tú, y el karate, y no sé qué. Y si aprendió un karate. Pues bueno, o sea, no, de Basáñez no hablemos de ti, porque no sé si. Saludos a Sergio. Pues teníamos un entrenador que nos... Coach. Pues sí, entrenador, coach, coreógrafo, como todo junto, que nos asesoraba. Entonces nos decía, mira, esto se hace así, tú te tienes que parar de tal manera, las manos, los dedos van de tal forma, ¿no? Que se hizo con Sergio, que se hizo en su momento conmigo, con Ramiro también. Todas las escenas que había como de acción, se montaba una coreografía entera. Y siempre estuvimos asesorados, nunca nos sacamos nada de la manga. Oye, a la luz del tiempo y la distancia, con la madurez que da y la sobriedad y la frialdad que te da el tiempo, voltear para atrás, ¿se te subió cuando hacías Amor en Custodia? No sé. Yo siento que como no nos dimos ni cuenta, porque la verdad es que vivíamos para trabajar, oíamos de un fenómeno, de una cosa de, ay, está increíble, y los comentarios muy, muy favorecedores, muy positivos, como que todo muy, muy bien y muy contento. Pero realmente teníamos unos horarios, que ahí es donde, digo, todo aquel que quiera ser actor, artista, intérprete de este negocio, tiene que tener una disciplina y una resistencia de caballo. Y de entrada no tienen seguro social, ¿eh? De entrada no tienen seguro social, de entrada no tienen Exacto. Infonavit. Somos freelance. O sea, somos albañiles. O sea, si tú pones ladrillos, ganas, no pones ladrillos, no ganas. Así es. Entonces, creo que no me alcancé como a dar cuenta, como para que se me subiera. Y también reconozco que no sé cómo identificar qué es cuando a alguien se le sube. Porque de lo que he sido testigo es que cuando alguien o algo sobresale, el entorno también cambia mucho. Ya no los tratan igual. Y de pronto digo, pero pues sí es la misma persona. Claro. ¿Por qué antes sí lavaba los platos y tendía la cama y ahora ya no? ¿Por qué ya no lo dejan que lo haga? O sea, incluso a mí me pasó con gente cercana. ¿Tu mamá ya no dejaba que lavara los platos? No, mi mamá, mi mamá me dijo, a mí me vale, o sea, aquí, y qué bueno, porque finalmente es como... Tú serás muy protagonista ya para aquí lavar Claro, los pero en la platos. casa, pues sí, o sea, hay que tender la cama, lavar los platos, en fin, ahorrar agua y todas estas cosas. Pero a lo que voy es... Te vayas con cubeta abajo para que sí, ¿no? O sea, lo Pues que claro, haces en jicarazos para ahorrar, claro. exacto. Sí. Hay que barrer, ¿no? En fin. Pero lo que me refiero es que sí es cierto que a veces pasa esto donde el entorno se modifica. Entonces Claro. el trato es distinto. Y la persona que está en el centro, transitando por eso, le provoca una sensación como de ¿por qué me tratan distinto? Claro. Y se siente agradable probablemente. Y de ahí viene como a lo mejor esta cosa que desencadena ya se le subió, ya lo perdimos, está en el ladrillo. Y no sé, yo creo que eso lo podrían a lo mejor decir los demás. Yo te digo, creo que no. Oye, André, y dime una cosa. ¿Qué opinión te merece el trabajo que hizo Rulis en la misma versión que hizo Televisa? ¿No? Porque es la misma, ¿no? Sí, vi poco. Y pues lo que pude percibir en un principio fue que pues la propuesta era completamente distinta. Y que bueno, que es una versión más. O sea, creo que justo el error que a lo mejor en un principio cometimos algunos fue que pensamos que iban a contar el cuento
mejor o más grande o con más promoción y más publicidad o tener a estas personalidades que son pues mucho más famosas, mucho más reconocidas en el mundo que nosotros mismos, pues eso iba a ser una propuesta atropellante. Y de pronto haciendo una evaluación de la versión argentina, de la versión de Colombia, de la versión Azteca. de Azteca y de la versión de Televisa, todas son distintas, cada una tiene su encanto, su propuesta, y al final de cuentas pues creo que el público es el que evaluó y decidió qué versión les gustaba más o cuál decidieron seguir, y tengo entendido que les fue increíble. Pues fue muy bien. Hago una pausa, regresamos con tus 2 fortunas, ¿no? Tus 3 fortunas. O tus 4 fortunas. Ahora estoy lleno de fortuna. Tu mujer, tus 2 hijos y la teleserie o telenovela, ¿cómo se le quiera llamar? A las 9 de la noche. Andrés Palacios, venimos para la recta final de esta plata. Esta es la recta final de la conversación con Andrés Palacios. Entre esta telenovela de Amor en Custodia y Fortuna, pasaron puras cosas positivas en tu vida, ¿no? ¿Te casaste o te rejuntaste? Me rejunté. Podría ser una respuesta a ti que te importa, pero ¿por qué no se casaron Alejandra y tú? Por el ¿Alejandra? Sí, Alejandra, por el tiempo. De pronto teníamos poco tiempo. Juntar a las familias. Porque pues la idea es que sea como muy familiar. Claro. Entonces de pronto caímos en esta disyuntiva de hacemos la versión mexicana, la versión chilena, traemos a los chilenos para México, llevamos los mexicanos para allá. O sea, ¿cómo le vamos a hacer? Ella es mexicana. Ella es mexicana. ¿Qué hace ella? Ella administra una empresa. Y administra a tus hijos. Y a ti. Bueno, y exacto, y todo lo que puede, ¿no? Claro. Lo cual agradezco profundamente. Y entonces caímos en esta disyuntiva de que iba a ser una complicación. Más falta de tiempo, y que afortunadamente me tocaba de pronto estar eventualmente trabajando. Pero también llegaron mis hijos y a veces esta cosa de que pues las colegiaturas... Y el camión, y el ¿A qué hora? pediatra, y la ropa, y les crece la pata, como, bueno, no, ¿A qué hora se casa uno? Claro. Entonces yo decía, bueno, ¿me voy a tener que casar en una kermés? ¿Cuántos hijos? ¿2? 2. ¿De qué edades? 4 y 3. Bueno, y próximamente 3. Porque O sea, te da padrísima ahorita. no quiero que crezcan. ¿Son niños los dos? Los 2 niños. Hombrecitos. Sí, no quiero que crezcan, quiero que se queden ahí ya detenidos en esa edad. Están Y se increíbles. pasan peleando. No. ¿No? Hay conflictos, por supuesto, pero la mayoría del tiempo son muy cercanos, muy amigos, muy compañeros. O sea, se buscan mucho, juegan mucho. Si falta uno, automático el otro pregunta dónde están. ¿Van a la misma escuela? Van a la misma escuela. ¿Van en el camión escolar ya? No todavía, pero próximamente irán en el mismo camino. ¿Les va a dar mucha emoción ir en el mismo camión escolar? Pues más les vale. Bueno, porque de todos modos lo van a hacer, ¿no? Sí, exacto. Ojalá les guste, si no, se aguantan, ¿no? ¿Cómo eres, Palacios, como papá? Porque habemos unos que aparentamos ser muy rudos. Te llevamos a la casa y es bienvenido, soy un capitán, bienvenido a bordo, soy un barco en la casa con mis hijos. ¿Tú cómo eres? Me considero un padre muy cariñoso, muy cercano de escucharlos y de entender qué quieren. Trato de nunca recurrir, a menos de que sea indispensable, a esta autoridad militarizada de terrorismo psicológico prácticamente, donde a veces hay que meterlos otra vez al carril. Entre que cuando uno es niño, el ser humano cualquiera es muy manipulador y nos tienen tomada la medida y esas cosas, y tendemos a caer. Claro. Siento que cuando ya no hay para dónde o hay una situación como de peligro, ¿no? Ahí es donde me entra esta cosa como sobreprotectora desde lo radical. O sea, se acabó el chiste, se acabó la buena onda y se acabó el... Sí, no, bueno, es que hay momentos en la vida para todo, ¿no? Y hay momentos de poner seriedad y punto final a las cosas. Claro, ¿no? y sobre todo también esta cuestión que creo que tendríamos que tener todos de manera muy consciente, es de que estamos forjando pues nuevos ciudadanos. Entonces, ¿cómo? Pues con disciplina, con respeto, con educación, con sentido común,
con no sé, una capacidad de, con moral, de análisis, con moral, educación, con principios, claro. por supuesto, por ver por los demás, claro. que no sea toda esta cosa como tan egoísta que padecemos ahora mucho, ¿no? De que esta cosa de que lloren en tu casa, que lloren en la mía. Sí, no, es mejor que no lloren en con ese ninguna. egoísmo no se vale vivir. Y es algo que impera, entonces tengo como también esa responsabilidad, no solo de la parte egoísta, porque creo que ser padre también lleva una carga de egoísmo, porque es donde uno continúa la historia de amor, claro, en la por parte supuesto. romántica, pero también continúa la historia pues de la sangre, del apellido, del legado, de la cosa como también de esto de pues es que de los ancestros, es pues que van ahí, ¿no? Es que es la mejor representación que puede tener uno, ¿no? Y claro, y la mejor oportunidad también para corregirnos a nosotros mismos. Claro. Entonces me entra de pronto la necesidad de ser como barco y que pasen por encima de mí y que hagan lo que se les dé la gana, pero hasta cierto límite. Pero a eso voy, que hasta cierto límite uno tiene esa responsabilidad. Entonces de aquí para acá lo que quieran, pero de aquí para acá no se pasen de listos, porque ahí claro. va a haber un problema y un conflicto y una reprimenda. Oye, yo no te voy a preguntar por qué te viniste a Cadena 3, es muy sabido, te viniste porque pues nos conviene que te vinieras, a ti te convino venirte, está todo dar la historia, el proyecto está de pelos, está padrísimo, tu papel está maravilloso, y yo te quisiera preguntar, ¿cómo va funcionando esta historia urbana de la Ciudad de México con conflictos tan propios como los que tiene México y con problemáticas tan universales como los tenemos los seres humanos? En tu personaje de Fortuna, que te tocó ser la parte delgada del hilo, porque eres el hijo no reconocido y el hijo con el primogénito que no tiene el apellido del papá. Está grueso eso, ¿no? Sí, está grueso, pero justo eso le genera como una complejidad a mi personaje y al de todos, que nos va a ir modificando en función de lo que vayamos viviendo y de las propias conveniencias e intereses. Un poco de este egoísmo del que platicamos, se van a ir modificando. Entonces, en cada escena o en cada capítulo hay como ciertos momentos y detalles de replanteamientos de cada personaje, donde no necesariamente tiene que ser una perspectiva como muy lineal, al contrario, es algo como muy profundos, movidos por bajas pasiones, movidos por intereses económicos, por luchas de poder, por cosas que somos, que tenemos, que a lo mejor no nos gusta reconocer de pronto, y siempre vamos como con esta actitud o con esta personalidad de, pues yo soy bueno, profesional, disciplinado, pero detrás de mi máscara personal está la ambición, el deseo, en fin, las adicciones tal vez. Y entonces, bueno, representa para mí una interpretación mucho más apegada a la realidad, no solo en la cuestión realista que estamos manejando, sino en el cuento, claro, que es también como muy apegado. Y mi única intención, además de divertirme y de aprender cosas, porque creo que para mí la actuación es una cosa muy terapéutica, muy catártica, de mucha enseñanza que me ayuda a madurar y por lo tanto, como consecuencia, tratar de ser mejor persona en la medida de lo posible, es que el espectador vea un proyecto que marca una especie de espejo similar a lo que vivimos y cómo provoca un acto de conciencia como ciudadano. Es decir, es cierto, esto yo lo vi en las noticias, esto es lo que está pasando, sí hay actos de corrupción a estos niveles. ¿Qué hago yo como ciudadano, como espectador? O sea, ¿en qué momento me cae el 20 como mexicano de ¿voy a seguir permitiendo esto? ¿Cómo puedo evitar que suceda? ¿Cómo puedo formar parte de una agrupación, sea cual fuere, para tratar de provocar y de impulsar que exista una conciencia colectiva? Claro. Por la mejoría de todos. Pues Andrés, yo te quiero agradecer tu presencia, la confianza con un servidor y con este programa. Y pues nos encontramos a las 9 de la noche todos los días aquí en Canal 28. Claro que sí, por supuesto que sí. Muchas gracias. Andrés, es tu casa, gracias. Muchas gracias. Él es Andrés Palazzo, yo soy Gustavo Adolfo Infante. Por su atención, a usted muchísimas gracias. Si Dios nos presta vida y usted su presencia. Tenemos una cita la próxima semana con este mismo programa, en este mismo canal, en este mismo horario. Muy buenas noches, muchas gracias.